Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias a Dios, porque el Señor sigue obrando en nuestras vidas, sigue mostrándonos qué tan perfecto es, porque en toda su creación podemos ver esta perfección. Damos gracias a Dios. El Señor quiere seguir obrando en nuestras vidas, quiere que nosotros sigamos haciendo su voluntad. Recuerda que si permanecemos en Cristo, seremos verdaderamente sus discípulos. Él quiere que nosotros permanezcamos, que caminemos con Él en todo tiempo. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, tenemos que darnos cuenta qué tan importante es que sigamos los principios de Dios, que sigamos sus mandamientos. Porque si nosotros seguimos sus mandamientos, damos conocimiento, ¿verdad? De que nosotros le amamos. Y el Señor quiere que nosotros amemos su palabra, que nosotros permanezcamos en su palabra, que la obedezcamos. Y esto significa que si nosotros permanecemos en su palabra, vamos a ser sus hijos. Y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque el Señor sigue obrando en nuestras vidas, sigue trabajando en nosotros. Y solamente te quiero invitar a que escuches la palabra de Dios. Recuerda que tenemos nosotros que ir a ella todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para poder dominar esta carne. Y la pregunta del día de hoy, ¿te domina tu carne o tú dominas a tu carne? ¿Qué quiere el Señor de tu vida? ¿Has ido a la palabra de Dios para poder entender lo que el Señor demanda de nosotros? Y si tú dominas tu carne, tienes dominio propio. Y el Señor quiere que nosotros nos alejemos del pecado, que seamos santos y que hagamos lo correcto ante los ojos de Dios, que tengamos temor a Dios. Y por esa razón el Señor quiere que nosotros seamos disciplinados, que tengamos esa disciplina y conozcamos su palabra, que nosotros vayamos a su ley, este manual perfecto que Él ha dejado para nosotros y que lo guardemos. Que lo atesoremos en nuestro corazón, que lo meditemos de día y de noche y lo guardemos y apliquemos todas las cosas que hemos aprendido de Él. Y damos gracias a Dios. Solamente le damos la gloria y la honra al Señor porque Él sigue obrando en nuestras vidas. Él sigue dándonos a nosotros ese pan de vida. Y el Señor demanda de nosotros que apliquemos la palabra. Y si tú aplicas la palabra, gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú la has dejado para nosotros, para que nosotros la apliquemos a nuestra vida, para que nosotros entendamos lo que en ella hay, para que conozcamos tus promesas, Señor. Y lo mejor de todo es para predicar el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por haberla dejado para nosotros. Y solamente que este servicio del día de hoy, Señor, sea edificación para cada uno de nosotros y podamos tener ese dominio propio, que podamos tener esa templanza, Señor, que tú quieres y demandas de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra, porque el Señor renueva nuestro entendimiento. Recuerda que nosotros, cada vez que vamos a la palabra de Dios, ese conocimiento viene a nuestras vidas. Somos iluminados por su palabra y nos llenamos más y más y más. Y nuestros pensamientos que antes teníamos son renovados por la palabra. Y vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y damos gracias a Dios. Solamente te quiero llevar a la palabra de Dios para que entendamos que tenemos que dominar nuestra carne, que tenemos que doblegarla, que someterla, porque el Señor demanda eso de nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros crezcamos. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo acerca del dominio propio, cómo nosotros tenemos que guiarnos, cómo tenemos que aplicar a nuestras vidas esta enseñanza. Acompáñame a 1 Corintios 9, versículo 24 al 27. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esta palabra se abstiene, es el dominio propio. Dice, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible,
pero nosotros una incorruptible, y damos gloria al Señor. Así que ya no de esta manera corro como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Le damos gracias a Dios porque sabemos que nosotros estamos corriendo una carrera. El mundo está corriendo una carrera. Pero nosotros como hijos de Dios estamos corriendo esta carrera a la cual hemos sido llamados para ganar. Estamos constantemente corriendo. Recuerda que el apóstol Pablo siempre nos dice que velemos, que estemos firmes, que peleemos la buena batalla, que corramos. Y si te pones en aquellos tiempos, les daban una corona, que era corruptible, como nos dice el apóstol Pablo. Pero nosotros tenemos una corona que es incorruptible y damos gloria al Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo también en Gálatas, capítulo 5, versículo 7, dice, vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y el apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas y les está diciendo, ustedes corrían bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaron de correr bien? ¿Por qué dejaron de obedecer la palabra de Dios? Pues esto mismo aplica a nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Y de esa manera nosotros, si permanecemos en Cristo, permanecemos en su palabra. Amén. Estamos en su palabra y tenemos que obedecer la palabra de Dios en todo tiempo. Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. De nuevo, el apóstol Pablo nos habla que estamos en esta carrera constantemente. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y damos gloria al Señor Jesucristo, damos gracias a Dios, porque Él nos muestra que gracias a Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y por medio de Él somos más que victoriosos. Damos gracias a Dios. ¿Qué es necesario para alcanzar la meta? Esa es la pregunta que te tienes que hacer todos los días de tu vida. ¿Qué tienes que hacer tú para alcanzar esa meta? El versículo 25 de Primera de Corintios 9 nos dice que todo aquel que lucha participa en la competencia y de todo se abstiene. Entonces, ¿de qué nos vamos a abstener nosotros? De los procederes de la carne. Tenemos que estar nosotros siempre en victoria, tenemos que ser disciplinados en todo lo que hacemos. Un atleta no puede ganar una carrera si piensa que con 15 kilos de más, que con no ejercitarse va a alcanzar la meta. Tenemos que pensar de esa manera que tenemos que alcanzar la meta en todo tiempo. Pero se requiere una gran disciplina para mantenerse. Y tenemos que estar en forma. De la misma manera, la palabra de Dios. Recuerda que tenemos este músculo que el Señor diseñó a la perfección. Es uno de los órganos más increíbles de todo nuestro cuerpo. Ese es el cerebro. Y tenemos que ejercitar nuestro cerebro. Tenemos que leer todos los días la palabra de Dios. Tenemos que meditar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pase a nuestro corazón y guardarla en Él. Para que podamos aplicarla a nuestra vida, para que podamos dar el fruto que Dios demanda de nosotros. Pero sabes, es asombrosa la cantidad que un atleta tiene que ponerle a su ejercicio para una competencia, para ganar una competencia. Si tú sabes, un atleta le dedica 3 horas, un atleta de alto rendimiento le dedica 3 horas diarias de ejercicio a su cuerpo, vas a notar la gran diferencia entre uno que no dedica ese tiempo. Es cuestión de segundos una carrera.
milésimas de segundos para poder ganar. Y el apóstol Pablo nos dice que corramos para que obtengamos el premio. Así tenemos que estar nosotros corriendo, leyendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para dar buenas obras en el Señor. Tenemos que participar y tenemos que esforzarnos. Pero la verdad es que estos atletas por 10, 15, 20 años están ejercitando todos los días, todos los días. ¿Qué haces tú todos los días? ¿A qué te dedicas todos los días? Necesitamos llegar al punto en que la palabra de Dios tiene que ser una necesidad básica de nuestras vidas, para que nos llenemos, para que nosotros apliquemos todo esto a nuestro corazón. Pablo en el versículo 26 nos dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Pablo nos estaba diciendo que no nos desviemos. En 2 de Timoteo 2:5, mira lo que dice. Pablo le dice a Timoteo, el atleta gana la carrera, tiene que luchar legítimamente. Esta palabra legítimamente, luchar, es la palabra nominos en griego, que significa que tiene que obedecer las reglas del juego y no salirse de ello. La verdad es que a nosotros muchas veces nos encanta salirnos del camino, de esa senda de rectitud de la cual habla la palabra de Dios. Tenemos que someternos a las reglas, porque el Señor así lo ha establecido. Tenemos que ser firmes y dejar que el Espíritu Santo nos guíe para poder ir por este camino de rectitud. Recuerda, no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Tenemos que ser obedientes a la palabra. Y Pablo añade algo en el versículo 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Cuántas veces has ayunado? ¿Cuántas veces has puesto tu cuerpo? No se trata de que lo golpees y lo latigues y te dejes marcas en tu cuerpo. Pero que tú puedas dominar tu carne. Y tú puedas estar en el Espíritu. Porque cuando uno se pone a ayunar, número 1, sometes tu carne. Número 2, te metes en oración. Lees la palabra de Dios. No solamente es, no voy a comer. No voy a ver la televisión sometiendo tu carne. No voy a ver el Facebook. No voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Sino que es un conjunto de cosas que tenemos que hacer para poder someter nuestra carne y meternos en santidad con el Señor. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Dice, y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado. Y la verdad es que el Señor demanda de nosotros. Si tú estás sirviendo en tu congregación, si tú estás en la escuelita dominical, si tú estás sirviendo como pastor en otra iglesia, si tú estás sirviendo en cualquier parte, si en tu hogar tú estás haciendo la labor de pastor en tu hogar, tu mamá, si estás haciendo la labor de enseñar a tus hijos, y esto llega a suceder, tus hijos solamente van a decir, no, pues mi papá falló, mi mamá falló, mi pastor falló, entonces yo no le puedo creer. No está hablando para nada de la salvación. Damos gracias a Dios que el Señor habla en nuestras vidas. Y si nosotros queremos esforzarnos en no pecar, así como Pablo nos está diciendo, yo no quiero ser eliminado, yo no quiero ser descalificado, yo no quiero que hablen mal de mí, yo me quiero esforzar, no quiero perder la oportunidad de llegar a esa victoria. Pablo está esforzándose todos los días de su vida. Es algo que el Señor puso en la vida de Pablo. Lo mismo vemos en Pedro, lo mismo vemos en los apóstoles, ellos esforzándose y nos enseñan a que nos esforcemos. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate. Tenemos que seguir trabajando. Solamente imagínate que tú eres un entrenador de fútbol americano. Estás listo después del entrenamiento, estás listo para el juego al día siguiente. ¿Qué le dirías a tu equipo de fútbol americano? ¿Qué harías tú para alentarles, para animarles, para decirles que salen a ganar? ¿Qué van a hacer? Pues yo utilizaría Efesios 6 y les hablaría de esta armadura que Dios nos dio para salir y pelear la buena batalla de la fe.
Aunque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Es espiritual nuestra guerra y tenemos que salir a pelear esta batalla. Pero nos tenemos que poner la armadura. Y así le diría yo a este equipo de fútbol americano, pónganse todo su traje, todo su casco, su peto, sus espinilleras, todo lo que conlleva esta armadura para poder salir a batallar y poder ir a guerrear y poder destruir al enemigo. El Señor quiere que nosotros estemos listos. Pero por ejemplo, este equipo va a ganar una corona corruptible, algo que se va a deshacer en el futuro, algo que se puede romper. Pero nosotros en lo espiritual, cuando entendemos que estamos peleando esta guerra espiritual, recuerda que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros sabemos y entendemos que esta guerra espiritual tenemos que vestirnos con toda la armadura, ¿para qué? Para poder vencer. Si tú te pones el yelmo de salvación, vas a tener la mente de Cristo. Vas a obrar como Cristo habla, como Cristo ve, como Cristo obra. El Señor quiere que nosotros trabajemos. Pablo en Corintios 9:25 nos dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Estamos luchando. Y vienen los ataques del enemigo, viene eso que pone el enemigo delante de nosotros. Recuerda que el enemigo pone una mesa delante de nosotros. Y tú estás de este lado sentado a la diestra de Cristo. Y solamente está el enemigo frente a ti. Y damos gracias a Dios porque podemos nosotros pelear la buena batalla de la fe. Amén. Estamos siempre trabajando, siempre observando lo que hay. Pero solamente el Espíritu Santo puede decirnos las cosas como son. Podemos discernir, podemos entender lo que está pasando. Y solamente pídele al Señor que te dé la sabiduría para poder guiar, para poder hablar. Pero aquí la clave de todo es que tenemos que abstenernos de las cosas del mundo, de los procederes del mundo y obrar conforme al Espíritu. Tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida. Pedro nos habla en 1 de Pedro 3:1, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para nosotros. Y damos gloria al Señor. Esta armadura es aquella clase de guerra que tú quieres estar peleando si tú te vistes con esta armadura. Y qué tan importante es que conozcamos que tenemos que vestirnos con ella todos los días de nuestra vida. Es vital que nosotros nos vistamos si queremos obtener la victoria espiritual. Si tenemos que pelear y poder vencer esta guerra. Damos gracias a Dios. Efesios 11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que nosotros esforzarnos todos los días, tenemos que trabajar todos los días. Esforcémonos. Si luchamos sin prepararnos, la verdad es que el enemigo nos va a hacer garras. No podemos nosotros llegar sin la armadura para poder enfrentarnos al enemigo. Efesios 6:11. Tenemos que vestirnos con toda la armadura. Imagínate que llegues en calzoncillos, que llegues en pantalonera a enfrentarte al enemigo. Por eso tenemos las armas de la luz para poder vencer. Recuerda, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas celestes. El Señor está siempre obrando, siempre está trabajando. Pero tenemos que vestirnos. Efesios 6:11, estamos metidos en una batalla espiritual. Y la batalla no es contra el hombre, sino contra el enemigo. Si tú piensas que la batalla es contra tu prójimo, contra tu vecino, contra tu vecina, contra tu jefe, estás muy equivocado. Debes de enfrentarte al enemigo que está en lo espiritual.
Y damos gracias a Dios porque tenemos esta revelación de la palabra. Hay dos elementos de la armadura que quiero hacer hincapié, que están en Efesios 6:14. Es el cinturón de la verdad. Pablo nos dice que estemos firmes. Dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Él tenía en mente que un soldado romano estaba preparado para la batalla. Este soldado, si no estaba preparado con el cinturón, probablemente iba a morir en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque su ropa estaba suelta, porque por ahí lo podían jalar, porque por ahí podían atacarlo, a lo mejor no iba a poder desempeñarse de la manera. Pues Pablo quiere que nosotros estemos listos para la batalla. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros obremos y que estemos serios y que nos preparemos en esta batalla espiritual. Él quiere, Él obra en nuestras vidas, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y si tú crees que es algo pequeño, si tú crees, no le das la importancia que tiene que ser, la verdad es que vamos a caer. Quiere el Señor que nosotros caminemos en Él, que todos los días estemos siguiendo al Maestro. No es fácil, probablemente no sea fácil, pero si tú todos los días vas a la palabra de Dios, créeme que va a ser bien sencillo. Hay pequeñas voces a lo largo de nuestro caminar que nos quieren desviar, que nos quieren llevar a otro lado. Pero si nosotros amamos a Cristo, no nos vamos a desviar. Si no amas a Cristo, va a ser facilísimo que te desvíes, que te apartes de la senda de justicia, porque no tienes dominio propio. Y vamos a caer al pecado. El Señor quiere que nosotros tengamos ese dominio propio y solamente lo vamos a obtener si permanecemos en Cristo, si permanecemos en su palabra. Tenemos la coraza de justicia. Recuerda, el soldado romano llevaba puesta esta coraza, ¿para qué? Para proteger su pecho, sus órganos, de una flecha, de un espadazo, de un hachazo. Él traía toda esta protección, ya sea un puñal, que todo eso. Y la verdad es que Pablo nos habla y nos dice que nos vistamos con esta coraza de justicia. O sea, que seamos santos, que caminemos en santidad. Debemos vivir en justicia todos los días de nuestra vida, obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Si no lo hacemos, vamos a ser vulnerables. Vamos a ser presa fácil del enemigo. Pablo en Corintios, en 2 Corintios 7:11 nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Para ti qué es el temor de Dios? ¿Cómo puedes tú saber que tienes temor de Dios? Cuando tú entiendes los atributos de Dios, cuando tú sabes que la soberanía de Dios sobrepasa todo tu entendimiento, porque Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Recuerda que Dios es amor, Dios es justo, pero también es ira. Y la ira de Dios puede descender sobre tu vida. ¿Por qué? Porque no estás siendo obediente a la palabra de Dios. El Señor quiere que tú trabajes. Muchas de las veces es triste ver a los creyentes, a los hijos de Dios que no son disciplinados. Llegan tarde a los servicios, no estudian, van sin la palabra de Dios en su mano, que es la herramienta que necesitas para inclusive saber si desde el púlpito te están diciendo la verdad o es mentira lo que se te está diciendo. Que no puedas sacar un versículo de contexto para que tú puedas entender el contexto y lo que se te está diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ser disciplinados, mis hermanos. Tenemos que disciplinarnos. Ellos saben que tienen que ser obedientes, pero no se sienten comprometidos con los mandamientos de Dios. No sienten la necesidad de leer la palabra de Dios. Y cuando viene el problema, ¿qué pasa? Se desboronan completamente porque la palabra de Dios no es una rema en sus corazones. No se ha guardado en el corazón. Filipenses 4:8, Pablo nos dice, por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. El apóstol Pablo nos está diciendo que pensemos en hacer lo honesto, lo verdadero, lo justo. Las mentiras blancas no existen. Tienes que decir la verdad. Aunque sea lo peor que hayas hecho, di la verdad. Sé honesto, sé justo. Trata bien a las personas, sé amable, sé puro. Que tu nombre, sobre todo, yo me llamo Juanito y todos me conocen por Juanito. Que te conozcan tu nombre, que confíen en quién eres, por lo que ha hecho Dios en tu vida. No deposites tu confianza en el hombre, sino en Dios. Que vean en ti un hombre de Dios, una mujer de Dios. El dominio propio está relacionado con nuestra mente, con nuestro corazón. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Todo lo que está en tu corazón, eso eres tú. Eso es lo que tú estás pensando. Recuerda que tus pensamientos, el corazón es el depósito de tus pensamientos. Ese es el alma. Una vida pura sin dominio propio es un resultado de la ausencia de Dios en tu vida. Cuando tú puedes dominar tu carne, cuando tú puedes dominar tus pensamientos, cuando tú puedes dominar tus emociones, estás lleno de la palabra de Dios. El salmista nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tú guardas la palabra de Dios, va a ser muy difícil que caigas en pecado. No te estoy diciendo que no vas a pecar, pero va a ser muy difícil que lo hagas. Colosenses 3:16, el apóstol Pablo nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Llénate de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas sentir el amor de Cristo, para que tú tengas el conocimiento, para que tengas y conozcas las promesas de Dios para tu vida. La palabra de Dios es una fuente inagotable que nos da y nos llena y nos enseña a ser disciplinados, nos enseña a edificarnos, a ser dedicados, a ser fieles. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios. Disfruta la palabra. Llénate de la palabra. No te llenes del mundo. Llénate del Espíritu. Pablo nos dice que tenemos que llenarnos en todo momento. En todo momento. Damos gracias a Dios. El dominio propio es la capacidad de controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones. ¿Puedes tú ser capaz de dominar tus emociones? El mundo no puede. El mundo no puede dominar esto. Pero hay creyentes que tampoco pueden dominar sus emociones, no pueden dormir, no pueden, por estar pensando en que el mundo se está acabando, por estar pensando en las guerras que no te impactan directamente, pero por esa razón no puedes dormir. Estás pensando en el problema en tu matrimonio, estás pensando en el problema con tus hijos, estás pensando en qué carácter tan explosivo tiene la persona, y la verdad es que dices tú, es que nadie lo puede aguantar. Si te pones a pensar en esta definición, si tú pones a pensar todas estas cosas que te acabo de dar, que un creyente tiene, la verdad es que son las características que un incrédulo tiene. Nosotros tenemos dominio propio, debemos tener dominio propio, porque un creyente domina sus emociones, pero un incrédulo no puede dominar nada de sus emociones, no tiene control sobre su carácter, no tiene control sobre sus pensamientos, no tiene control sobre sus acciones. Pero un hijo de Dios las tiene. Un creyente primeramente tiene fe.
Y en medio de la fe desarrolla paciencia. Y hay descanso en Dios. Hay dominio sobre la ansiedad, hay dominio sobre sus problemas. Entonces, si tú eres una persona que cuando vienen los problemas, empieza a acelerarse, empieza a agitarse su respiración, empieza a tomar el teléfono y empieza a llamar a medio mundo y empieza a pedir una cadena de oración por un simple resfriado, por algo que está sucediendo en su vida, le habla a los pastores y les dice, oye, pues me está pasando esto con mis hijos, ayúdame. ¿Dónde está tu confianza en Dios? El Señor quiere que confíes en Dios en todo momento. Que tú te llenes de la palabra de Dios. Déjate llenar de la palabra. El Señor quiere que tú sigas confiando en Él, que deposites toda tu confianza. Hay problemas en tu matrimonio, hay problemas con tus hijos, hay problemas con tu jefe, hay problemas en todo el mundo. ¿Qué estás haciendo para ese problema? ¿Cómo lo vas a solucionar? Como hijos de Dios tenemos dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Todo hijo de Dios tiene estas tres cosas: amor, poder y dominio propio. El Señor nos ha dado esta virtud. Nos ha dado, es parte del fruto del Espíritu. Tenemos, no puedes decir que no tienes dominio propio, no puedes decir que no puedes dominar tu carácter, no puedes decir que te es imposible hacerlo. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha creído con todo su corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, es salvo. Ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura y ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y por esa razón tienes amor, tienes poder y tienes dominio propio. Llénate de la palabra de Dios. Es importante que trabajemos el dominio propio. Es como un músculo. Si tú no lees la palabra de Dios, si tú no te ejercitas, no vas a poder desarrollar el dominio propio. Es como todo el fruto del Espíritu. Todos tenemos amor, todos tenemos gozo, todos tenemos paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y la templanza es el dominio propio. Todos tenemos el fruto del Espíritu. Unos tenemos más que otros, unos producen más amor que otros, pero todos podemos desarrollar el fruto. La palabra de Dios hace eso en nuestras vidas. Es importante que lo desarrollemos, que nos esforcemos en hacerlo crecer. No dejes que el corazón tome control sobre tu vida. Si tú dejas que el corazón toma control sobre tu vida, jamás vas a poder tener dominio propio. Deberías tú tomar control sobre tu corazón, porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Tenemos que controlar. La palabra de Dios nos dice que debemos estar siempre agarrados de Dios. La palabra de Dios siempre debe estar presente en nuestras vidas. Debemos de someter nuestro corazón, nuestra carne. No permitas que tu corazón te someta a ti. El Señor quiere que siempre estemos participando de esta naturaleza divina. Que siempre estemos trabajando, quiere que seamos disciplinados, quiere que seamos diligentes en la palabra. 2 de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Deja que el Señor, sé diligente, sé disciplinado, para que tú puedas añadir todas estas cosas a tu vida.
para que tú puedas desarrollar todos estos frutos, todas estas virtudes, el conocimiento, puedas dominar tu carne, puedas desarrollar la paciencia en tu vida. Y damos gracias a Dios. Cuando estamos en Cristo podemos vencer. Podemos vencer. ¿Sabes? A nuestro Señor lo insultaron, le escupieron, le abofetearon, le jalaron la barba, lo latillaron, le pusieron esa corona de espinas. Te digo, le insultaron, le dijeron que en el nombre de Belcebú echaba fuera demonios, le despreciaron, pero él enmudeció, como cordero llevado al matadero. Y si él pudo, nosotros también podemos. Y damos gracias a Dios porque Él vino no a mostrarnos una vida que no podíamos vivir, sino que Él vino y como mora en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros, nos vino a enseñar que como hombre y nosotros con Él podemos vivir y podemos vencer. Podemos vencer el pecado. Si tú dices, es que no puedo vencer, es que vuelvo a caer, es que no puedo controlar mi enojo, es que no puedo controlar mis emociones, es que no puedo dominar mi carácter. Déjame decirte algo, con Cristo sí puedes hacerlo. Con Cristo podemos vencer. Damos gracias a Dios. No puedes porque no ejercitas la palabra de Dios. No puedes porque tu relación con el Señor se ha deteriorado. No puedes porque no estás cimentado en Cristo. No puedes porque no tienes una relación con Cristo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo libre? Todos tenemos luchas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestros familiares. Todos tenemos algo. Pero cuando tus palabras lastiman a tu cónyuge, a tus hijos, cuando insultas a tus compañeros de trabajo, claro, llega el remordimiento y luego después el Espíritu Santo nos trae convicción y viene el arrepentimiento por parte de Él. Y les pides perdón. Pero otra vez vuelve a hacer lo mismo. Y otra vez, y es un círculo vicioso del cual no sales. ¿Te has preguntado por qué sigues ahí? ¿Por qué sigues haciendo eso que estás haciendo? Y la respuesta es porque la palabra de Dios no te ha confrontado. Porque el Espíritu Santo te ha hablado, pero tú has cegado tu entendimiento, te has cerrado completamente. Pero si tú abrieras este precioso libro que Dios ha dejado para nuestras vidas, vas a encontrar que tú no te vas a cambiar a ti mismo, sino que Dios te va a cambiar. Dios va a obrar en tu vida. Si te rindes por completo y la lees y la lees y la devoras y te la comes como ese pan de vida que nosotros debemos estar comiendo. Y te va a hacer libre. Y damos gracias a Dios. Si tú dices, es que no tengo tiempo para leer la Biblia, es que no tengo tiempo para orar, es que no tengo tiempo para hacer devocionales, no tengo tiempo para darle gracias a Dios, no tengo tiempo para alabar a Dios. ¿Qué te parece si cierras tu cuenta de Netflix? ¿Qué te parece si cierras o apagas tu televisión, si cierras el Facebook, si cierras el Instagram, el Twitter, si apagas tu teléfono? Y verás cuánto tiempo libre tienes ahora. Dedícale 5 minutos a Dios y luego después le vas a dedicar 6 y luego 7 y luego te vas a ir subiendo en el tiempo. Si de verdad tú quieres salvar tu matrimonio, si de verdad quieres restaurar la relación con tus familiares, con tu trabajo, dedícale tiempo a tu Señor. Sírvele al Señor. Restaura tu vida espiritual. Vuelve a tu primer amor. Tenemos nosotros tanto que hacer. Y tenemos poquito tiempo. Recuerda que somos peregrinos. Pero si tú le dedicaras tiempo al Señor, vas a ver que lo que para ti es imposible, el Señor lo hace posible.
Porque damos gracias a Dios. Y vamos a poder dominar nuestro carácter, vamos a poder dominar nuestras emociones, vamos a poder dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Solo quiero invitarte a que tú sigas llenándote de la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Llénate de ella para que tú puedas encontrar a Cristo en toda la palabra. Para que puedas conocer las promesas de Dios. Para que puedas salir de donde estás y puedas dominar tu carne. Deja que el fruto del Espíritu, deja que el Espíritu te llene. Pablo nos dice que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu nos llene. Dice la palabra de Dios que no nos embriaguemos con vino, porque en él hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu. Deja que el Señor siga obrando en tu vida para que tú puedas renovar tu entendimiento, puedas tú entender qué quiere el Señor de tu vida. Y solo hay dos cosas. El Señor quiere que tú obedezcas su voluntad, obedezcas sus mandamientos, para que tú puedas ir a ser discípulos a todas las naciones. Y damos gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque tengo mis hijos. Mira lo que dice mi camisa. Tengo estos discípulos pequeños a los que le tengo que enseñar. Solamente le doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de ser padre para enseñarle a mis hijos. Solamente te quiero seguir invitando a que te llenes de la palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque sin ella, Señor, este mundo sería aún peor. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto como luz en este mundo de tinieblas, porque podemos nosotros ir, predicar tu palabra, llevar el evangelio a todas las naciones y enseñarles que vean tus mandamientos, que los guarden, que los atesoren, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues obrando en nuestras vidas. Enséñanos, síguenos enseñando a poder dominar nuestra carne, a poder guardar tus mandamientos y tus estatutos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sin ti, Señor, no sé dónde estaríamos. Sin ti, Señor, este mundo ya se hubiera autodestruido, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas día con día a ser diferentes. Gracias porque nos apartas, porque nos separas del mal, porque tú nos llevas, Señor, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.